Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento un poco, la idea de este video es hacer un encuadre, explicar algunos elementos que se vinculan con el proceso de diseño de una propuesta de formación, en este caso de comunicación. La idea es explicar algunos conceptos básicos y vamos a terminar presentando y explicando algunas cuestiones que les pedimos en la consigna del TPI 3, que es el TPI, el trabajo final de la materia. Para eso, permítanme que voy a compartir. Ahí estamos. Vamos a compartir un PPT que me va a ayudar a no irme por las ramas, básicamente. Bueno, cuando hablamos de diseñar una propuesta de formación o planificar una propuesta de formación, lo que estamos planteando es que esa tarea siempre supone, siempre implica la toma de decisiones, la deliberación acerca de qué es lo que deseamos hacer, qué es lo que es deseable hacer en esa propuesta. Cuando hablamos, como vieron en el otro video, desde un enfoque de deliberación, como explicaba Débora en el anterior video, desde este enfoque el diseño está pensado como justamente un proceso de reflexión, reflexionado en el cual vamos tomando decisiones sobre distintos aspectos. Esas decisiones que vamos tomando son opciones, ¿no? Pero son opciones que están siempre sustentadas, están siempre enmarcadas en posicionamientos nuestros respecto de la enseñanza, es decir, respecto del conocimiento, respecto del aprendizaje, respecto de los contextos en los que estamos desarrollando esa propuesta, respecto de los sujetos con los que vamos a trabajar. Es decir, cuando me refiero a concepciones, me refiero a cada una y cada uno de nosotros, cómo piensa la enseñanza, cómo entiende la enseñanza, cómo debería ser la enseñanza, cómo entiende el conocimiento, el sentido del conocimiento social, cómo entiende que los sujetos aprenden, cómo concibe a esos sujetos específicos, a esas personas específicas con las que estamos intercambiando nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Y también cómo comprendemos nuestro campo de conocimiento. Entonces, en relación con eso, una pregunta que nos podemos hacer es sobre qué cuestiones deliberamos, y ya vuelvo a hacer la aclaración, cuando hablamos de deliberar estamos pensando en esta idea de tomar decisiones, sobre qué cuestiones deliberamos para orientar nuestras acciones y para proponerles una experiencia, una determinada experiencia a esas personas con las que estamos interactuando en un proceso educativo, eh, qué tipo de experiencias les estamos proponiendo que transiten. Bueno, en primer lugar, como decía hoy, el proceso de diseño implica siempre asumir una posición, ¿no? O varias posiciones. ¿Posiciones sobre qué? Sobre cómo pensamos los saberes, los problemas, los fenómenos del campo social y del campo comunicacional, que es objeto de enseñanza en este caso. ¿Desde qué lugares los pensamos? ¿Desde qué autores? ¿Desde qué perspectivas? Recuperando lo que decíamos en el núcleo 2, ¿cuáles son los saberes que para nosotras y nosotros son estratégicos enseñar a determinados sujetos en determinados contextos? Entonces, ¿cómo pensamos esos saberes? ¿Desde qué perspectivas? Por otro lado, ¿cómo interpretamos el aprendizaje y la situación de esos sujetos con los que estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo entendemos que aprenden? ¿Qué características tiene ese grupo? Por otro lado, ¿cómo entendemos el sentido histórico y político de las experiencias de formación? Es decir, ¿cuál es el aporte que consideramos que puede hacer estos procesos de enseñanza a esos sujetos? ¿No? ¿Cuáles son las intencionalidades? ¿Cuáles son los sentidos que buscamos generar en la otra o en el otro a partir de esta experiencia de formación? Y por último, ¿cómo nos situamos en el contexto institucional y en una propuesta curricular específica? Bueno, en una escuela, en una organización de la comunidad, en un barrio, en un hospital, bueno, en distintos espacios donde sucedan esas prácticas educativas, ¿cómo nos situamos en ese contexto? ¿Cómo interpretamos ese contexto? Y también qué propuesta curricular está en qué marco de qué propuesta curricular. ¿Es una materia obligatoria, es optativa, es un espacio no formal, entre comillas, digo, es una propuesta que nos solicitaron hacer, estoy en el marco de una institución como una escuela y es una materia específica? Bueno, todas esas cuestiones marcan, dan cuenta, marcan normativas, marcan ciertas limitaciones y también ciertas potencialidades a eso que yo quiero proponer transitar.
Ahora bien, ¿sobre qué cuestiones específicas tomamos decisiones? Bueno, uno podría ser que hay tres grandes dimensiones sobre las cuales deliberamos cuando planificamos, cuando diseñamos una propuesta de formación. Por un lado, el sentido o las finalidades de la propuesta. En algunos textos, en el del capítulo 8 y en otros textos que estuvimos viendo, van a encontrarse también como sinónimo de sentidos o finalidades la palabra intencionalidades. Esto es, ¿qué intención tenemos? ¿Cuál es el sentido de lo que estamos proponiendo? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Qué es lo que queremos generar en términos de conocimiento en esa otra persona o personas? Por otro lado, la segunda dimensión tiene que ver con cuáles son los núcleos o los ejes de problematización. Esto es, cuáles son los grandes ejes de contenidos, los grandes saberes que queremos poner en discusión, que queremos problematizar, que queremos analizar, abordar con las y los estudiantes. Y por último, cómo concretamos eso metodológicamente, ¿sí? Cómo se le da una forma de concreción metodológica, de resolución metodológica a esas intencionalidades y esos núcleos de problematización. Entonces, con estas decisiones sobre estas tres dimensiones, empezamos a escribir la propuesta. Las intencionalidades se van a traducir en propósitos u objetivos, los estamos tomando acá como sinónimos, ¿sí? Van a ver que en algunas materias o algunos autores establecen diferencias entre propósitos u objetivos. Para algunos autores, los propósitos es lo que el docente se propone generar y los objetivos tienen que ver con los procesos de conocimiento que queremos que los estudiantes y las estudiantes se apropien. En este caso, desde didáctica, nosotros lo vamos a tomar, no vamos a hacer esa distinción, lo vamos a tomar como sinónimos. Entonces, una primera cuestión para escribir esta propuesta es delimitar, identificar cuáles son los objetivos de nuestra propuesta, cuáles son los sentidos, las finalidades de nuestra propuesta. Un segundo elemento tiene que ver con cómo estructuramos los saberes considerando cómo los comprendemos, esos saberes que queremos abordar, cuál es el alcance y el sentido desde el que los vamos a abordar en relación con esos objetivos, ¿no? Alcance y sentido me refiero a determinado tema del campo de la comunicación, desde qué autores, desde qué conceptos, desde qué ideas, qué problemas, qué preguntas intento problematizar. ¿Sí? ¿Cómo les vamos a dar a eso un orden? ¿Qué vamos a trabajar primero y qué después? ¿Cómo lo vamos a organizar y cómo lo vamos a recortar? Porque justamente son infinitas las posibilidades que nos ofrece nuestro campo de conocimiento, como muchos otros campos. Tenemos que tomar decisiones en un tiempo finito, bueno, ¿qué es lo que quiero trabajar y desde qué perspectiva? Y por último, vamos a definir momentos de trabajo, actividades, consignas, recursos y tiempos. Ahora nos vamos a meter un poquitito a qué nos referimos con esto de momentos de trabajo, actividades, consignas, recursos y tiempo. ¿Sí? Pero vayamos a ver estas mismas cuestiones, cómo aparecen, cómo se traducen en la consigna del TPI 3. ¿Sí? Estas tres dimensiones aparecen en la consigna que tiene, como saben, dos partes. Una parte de resolución grupal, una parte de resolución individual. La parte de resolución grupal se vincula con el desarrollo, el diseño de una propuesta de formación en comunicación acotada. Y la propuesta de resolución individual tiene que ver con una reflexión de ustedes, que es más en la que les pedimos que recuperen algunas preguntas. Lo que me voy a referir ahora es básicamente a la parte grupal, que es la que nos convoca en este video. Entonces, ¿cómo estas tres dimensiones se traducen en esa consigna? Bueno, en la escritura de esa propuesta nosotros les vamos a pedir que desarrollen 4 puntos, ¿sí? Contenidos, objetivos de formación, resolución metodológica y diseño de 2 o 3 encuentros. Bueno, contenidos, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, vuelvo antes, el punto 2, estructuramos los saberes, ¿sí? Bueno, el primer punto, contenidos, tiene que ver con que ustedes puedan describir brevemente las principales nociones, ideas que van a seleccionar para explicar el tema. Acá quedó cortado el PPT, pero para explicar este tema, ¿sí? Explicar el tema que ustedes seleccionaron. ¿Cuál es ese tema? Bueno, el tema es el mismo que ustedes trabajaron en el TPI 2, ¿sí? Es más, les doy una pista. La descripción de estas nociones o ideas, en parte, ustedes ya la hicieron en el TPI 2 cuando tuvieron que elaborar el podcast, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos, los saberes del campo de la comunicación que ustedes van a abordar con estos y estos estudiantes?
La idea es que sea ese tema que ustedes eligieron para el podcast y para poder escribir, desarrollar y realizar el podcast, ustedes tuvieron que seleccionar nociones, autores, contenidos, ¿sí? Entonces, en realidad, este punto es recuperar lo que ya hicieron en el TPI 2 y en todo caso revisarlo si fuera necesario. Tal vez en las devoluciones que le fuimos haciendo, que le estamos haciendo del TPI 2, hay sugerencias o hay cuestiones que por ahí se pueden revisar, digamos, en relación con esto. Pero esa es la fuente de información para poder construir este primer punto. Si es una carilla como máximo en la que ustedes puedan desarrollar cuáles son las principales saberes, nociones, ideas que van a abordar con estas y estos estudiantes. Y básicamente son los que están trabajados en el podcast. Puede que haya algún otro que quieran agregar, puede que les parezca ahora, visto a la distancia, que son demasiados y quieren recortar. Bueno, todo eso es posible hacerlo. Esa es la idea. Pero la fuente principal va a ser eso que ya avanzaron y una revisión de eso. Punto 2, objetivos de formación o propósitos, como decía, hoy lo vamos a tomar como sinónimos. Ahí la idea es que ustedes pueden explicitar qué intencionalidades se plantean en relación con esos contenidos que quieren abordar. Cuando nos referimos a objetivos de formación y a intencionalidades, estamos pensando, ¿cuál es el sentido de esta propuesta? ¿Qué cuestiones específicas acerca del campo de la comunicación ustedes quieren que en términos de conocimiento se problematicen con las y los estudiantes? Entonces, por ejemplo, algunas sugerencias, algunos tips respecto de cómo se construyen los objetivos de formación. Los objetivos de formación siempre se construyen con un verbo en infinitivo, pero no es cualquier verbo. Es un verbo en el que esté vinculado, es un verbo, lo que se suele llamar un verbo nociológico, es decir, un verbo que dé cuenta de un tipo de trabajo con el conocimiento que queremos generar. Por ejemplo, analizar, indagar, conceptualizar, problematizar, sistematizar, no sé si lo dije. ¿Qué más? Bueno, hay un montón de verbos que dan cuenta de tipos de trabajo con el conocimiento, que es lo que yo quiero que estas y estos estudiantes se propongan hacer con el conocimiento en este caso. Quiero que analicen algo, quiero que reflexionen críticamente sobre algo, sobre un tema, quiero que releven información sobre un tema, quiero que sistematicen información, quiero que conceptualicen o se apropien de conceptos sobre determinado tema, quiero que memoricen. Hay muchos verbos vinculados con el conocimiento y la idea es que ustedes puedan seleccionar aquellos que den cuenta de efectivamente cuál es su intencionalidad, explicitar qué es lo que ustedes plantean que hagan las y los estudiantes en relación con el trabajo con el conocimiento. Eh, entonces, esos objetivos de formación son los de la propuesta, ¿sí? Otra sugerencia, no son 1000, ¿sí? En una propuesta acotada como esta, donde tienen que diseñar 2 o 3 encuentros, los objetivos pueden ser 2, 3, 4, como un montón. Digo, no son 10, ¿sí? Tal vez en una propuesta anual uno pueda tener más objetivos, incluso hasta puede identificar objetivos generales y específicos. En este caso no les pedimos que identifiquen objetivos generales y específicos, precisamente porque es una propuesta acotada. Tercer punto, resolución metodológica. La resolución metodológica es poder consignar, describir muy brevemente el tipo de estrategias que quieren utilizar en términos generales. Les doy ejemplos. Si van a trabajar con un taller o con una modalidad más de seminario, si van a trabajar en grupos, si van a propiciar, digamos, el trabajo en grupos, si van a trabajar, con qué estrategias en términos generales van a trabajar. En la próxima clase vamos a trabajar, vamos a abordar algunas posibles estrategias de trabajo con el conocimiento, estrategias didácticas que suelen utilizarse habitualmente en la enseñanza del campo de la comunicación. Vamos a darles a darles alguna bibliografía en relación con eso y vamos a presentar algunas estrategias que suelen ser bastante utilizadas. Eh, Acá de lo que se trata es, por ejemplo, describir y fundamentar cuál de ellas van a utilizar y por qué. De forma muy breve y en términos generales, poder argumentar cuál es el recorrido metodológico general, ¿sí? Todavía no el diseño específico de cada encuentro. Eso, el diseño específico de cada encuentro, es el punto 4. En el punto 4 tienen que diseñar 2 o 3 encuentros. ¿De qué depende que sean 2 o sean 3?
Eso es una decisión de ustedes, pero tiene que ver fundamentalmente, y tiene que estar fundamentada en ese sentido, tiene que ver eh, con el tipo de estrategia que ustedes seleccionen para trabajar y con el tema, con el recorte del tema. Es decir, cuántos encuentros se requieren para abordar ese tema con esas estrategias. Hay estrategias que demandan más tiempo. Les doy un ejemplo, si bien todavía no las vimos las estrategias, pero una estrategia muy conocida por ustedes en esta carrera es la producción en lenguaje, ¿no? Poder producir en lenguaje con los estudiantes. Bueno, eso no se puede hacer. Es difícil hacerlo en 2 encuentros, ¿sí? Probablemente demande al menos 3. Por supuesto, todo tiene que ver con cuán grande es esa producción. No es lo mismo hacer una revista o hacer una página web o un portal de noticias que hacer, no sé, un afiche, un volante, algo más corto, digamos. No es lo mismo hacer un podcast, como ustedes vieron, que hacer, no sé, eh, no sé, un separador de radio. Bueno, son todas producciones que tienen distinto alcance, distinta complejidad. De todas maneras, es una estrategia que si uno la trabaja suele demorar más de 2 encuentros, probablemente necesiten 3. Tal vez hay otras estrategias que se pueden hacer en 2, se pueden trabajar en 2. Entonces, la idea cuando trabaja en el diseño de los encuentros es básicamente poder definir distintas cuestiones. Por un lado, poder definir momentos de trabajo. Esto es, voy a decir algo antes, me parece más claro. Hay 2 condiciones para el diseño de estos encuentros. Les vamos a pedir que incorporen 2 cosas. Por un lado, como les decía, elegir al menos una de las estrategias que vamos a abordar la próxima clase e incorporarla en ese trabajo. Les digo, esas estrategias pueden ser el taller de producción en lenguaje, puede ser el estudio de casos, puede ser la cartografía, puede ser los proyectos de investigación o de indagación. Los estoy mencionando en formas generales porque le vamos a dedicar un tiempo de qué se trata cada una de esas estrategias. Pero la idea es que elijan al menos una de ellas y la incluyan en el diseño de estos 2 o 3 encuentros. Y la otra condición es que usen el podcast que ya elaboraron, que en algún momento de esos 2 o 3 encuentros, para presentar, para cerrar en el medio, en algún momento, utilicen ese podcast con las y los estudiantes. ¿Sí? Entonces, esas son las dos condiciones que les pedimos. Y voy a algunas cuestiones que hay que definir cuando diseñamos los encuentros. Digo, diseñamos los encuentros, ¿y qué ponemos ahí? Bueno, ahí la idea es que ustedes describan en detalle cómo serían esos encuentros, qué tipo de actividades. Voy a volver a lo anterior. Dijimos que ahí definimos momentos de trabajo, actividades, consignas, recursos y tiempo. Estamos por acá abajo, ¿no? En el último punto. Muy bien. Entonces ahí lo que tenemos que definir es, en toda propuesta en el diseño de sus encuentros es diseño, encuentro número 1, ¿no? Clase número 1. Bueno, en esa clase puede haber distintos momentos de trabajo. Puede haber un momento de presentación, un momento de indagación sobre las ideas previas de los estudiantes o de problematización inicial, un momento de presentación, un momento de trabajo grupal, un momento de plenario, un momento de sistematización de ese trabajo grupal. ¿Sí? Entonces, es importante que quede claro cuáles son los distintos momentos de trabajo, cuáles son las distintas actividades que puede haber en un encuentro. Recuerden considerar la carga horaria de los encuentros de la materia para la que están diseñando, que a veces es distinta. En algunas materias la carga horaria es de 2 horas semanales, es decir, que tienen que diseñar 2 o 3 encuentros de 2 horas. En otras materias es 3 horas, entonces tienen que diseñar 2 o 3 encuentros de 3 horas, ¿sí? Tengan en cuenta eso, creo que los talleres tienen 3 horas. Entonces es importante considerar eso como carga horaria que hay que abordar. Decía entonces, los momentos de trabajo, las actividades, ¿sí? Las actividades son más concretas, es decir, y acá les vamos a pedir que definen concretamente. Por ejemplo, encuentro número 1, actividad número 1. Relevamos las ideas previas de los sujetos sobre tal tema de tal forma, ¿sí? No sé, les voy a dar 3 palabras disparadoras y quiero que me digan qué piensan de estas 3 palabras, las anotamos en el pizarrón, ¿sí? Lo que les vamos a pedir acá es que describan en detalle qué es lo que van a hacer, cómo es esa actividad, y cuál es, en ese sentido, la consigna de esa actividad, ¿sí? Con la consigna nos referimos a la propuesta, el enunciado de la propuesta que ustedes le van a decir a las y los estudiantes para definir qué es lo que tienen que hacer en esa actividad.
Por ejemplo, si van a analizar un video, ¿cuáles son las preguntas que les van a dar a los estudiantes para analizar el video? Ahí hay que definir bien esas consignas. No se trata de cuestiones generales de, por ejemplo, esto. Bueno, vean este video y analícenlo. No, hay que darle pistas, hay que decirles qué tienen que mirar para analizar ese video. Entonces hay que construir preguntas o ejes, ¿sí? Para que puedan analizar ese video. Esas son las consignas. Y hay que definirlas con claridad, con un lenguaje que intente ser comprensible para las y los estudiantes, ¿sí? En esas consignas van a orientar el trabajo que ustedes quieren que realicen con ese tema las y los estudiantes. Entonces, van a tener que hacer foco en cuestiones que ustedes quieran relevar o que quieran problematizar o que quieran analizar, si están vinculadas con las concepciones de este segundo punto, ¿no? Las concepciones acerca del tema que van a abordar. Entonces dijimos actividades, por ejemplo, esto, bueno, vamos a producir un podcast, esa es una actividad. La estrategia es la producción del lenguaje, vamos a hacer un podcast con los chicos. Bueno, ¿con qué consigna? Uno no le puede decir al chico, bueno, hace un podcast, le tiene que dar una consigna que oriente cómo lo hace, ¿sí? Entonces, bueno, segundo punto, de cada actividad, ¿cuál es la consigna? Y por último, de esas actividades también, qué recursos y qué tiempos. Es decir, cuando recursos nos referimos si hay alguna cuestión que necesiten, si necesitan, no sé, teléfonos celulares, necesitan un cañón, necesitan un proyector, me refiero, un afiche, bueno, qué cuestiones, qué recursos materiales necesitan para esa actividad. También puede ser bibliografía, en el caso de que consideren que hay que darles algún texto, puede ser algún texto que imaginen de elaboración propia, no es que lo tengan que escribir ahora, pero sí que imaginen trabajar con un texto que van a elaborar, un documento de cátedra que van a que elaboran ustedes, o un texto que existe y que consignan ahí. ¿Y qué tiempos? Es decir, la actividad uno, bueno, le dijimos que era analizar un video. Bueno, ¿cuánto tiempo creen ustedes que les va a llevar de la clase analizar ese video? ¿Cuánto tiempo de trabajo grupal? ¿Cuánto tiempo de puesta en común o de plenario? ¿Sí? Poder definir los tiempos. Eso es muy importante para poder ustedes darse cuenta si esa clase les está quedando muy vacía o está muy llena de actividades y de contenidos y no van a llegar con el tiempo que tienen. Uno piensa a veces que el tiempo es un montón y la verdad es que en general no alcanza. Entonces es importante considerar eso. ¿Sí? Entonces, esa última parte, el diseño de los 2 o 3 encuentros, tiene que tener estas cuestiones. Actividades, consignas, tiempos, recursos, tiempos. ¿Sí? Como lo escriben, descriptivamente. ¿Sí? En principio, hay distintos modos de escribir una planificación de este tipo. Nosotros acá preferimos que ustedes lo hagan de la forma que les resulte más sencilla, pero sí les pedimos que sean descriptivos, es decir, que expliquen y que nosotras cuando lo leamos entendamos de pe a pa cómo están pensando hacerlo, ¿sí? En detalle. Bueno, voy a dejar de compartir. Espero que haya sido clara esta explicación. Les vamos a dejar un foro de consultas de todas maneras y cualquier cosa que quieran consultarnos o que quieran charlar en relación con esto, bueno, ahí estamos para responderles, ¿sí? Bueno, nos vemos el próximo martes. Un abrazo.